menciona el nombre de Jesús. Se rompen cadenas cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Se sana el enfermo cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Es que algo acontece cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Algo sucede cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Es que algo acontece cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Yo creo que usted se atreva a llamarlo. Llama a Jesús, ahí está en su situación. Hazle una invitación a Jesús. La canción es sencilla, dice: algo acontece, algo sucede, algo sucede, algo sucede, algo sucede cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Es que algo sucede cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Sin la música, yo quiero que usted escuche bien esto. Dice: como Bartimeo, yo no te veo, no te siento, más te creo. No me conformo al escucharte a lo lejos. Por eso hoy yo gritaré al cielo. Muchos quieren que yo cierre mi boca, mas mi alabanza un cambio provoca. Que aunque me manden a callar, mayor es mi necesidad y más fuerte invocaré a Jesús de Nazaret. Jesús, 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 el que transforma, el que liberta, el que levanta, el que restaura, el que te llena, el que tiene tu milagro, el que tiene tu milagro. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que me están escuchando aquí en el Mirador y aquí en Las Margaritas. Les habla su hermano Yochoa López. En esta hora le voy a traer una palabra que va a ser de edificación para sus vidas. Saludos a los que nos están mirando por Facebook Live. Dios les bendiga. Quédense con nosotros en este momento, en este rato, que les voy a traer una palabra que va a ser de edificación para tu vida. Amén. Vamos a predicar bajo el tema: Dios te prepara. Amén. Pueden buscar sus Biblias, los que nos están escuchando, para que vayan con nosotros. Y el tema de el mensaje que vamos a traer en el día de hoy es: Dios te prepara. Amén. Vamos a comenzar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada, déjame hacer una oración. Padre amado, Señor, Padre celestial, Padre santo, Señor, vengo delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que separado de ti nada podemos hacer, Padre de la gloria. Señor, que sin ti nada puedo hacer, Padre de la gloria. En esta hora yo te pido que tú toques los corazones. Padre santo, Señor, que tú abras los corazones y abras los oídos. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo te pido en esta hora, Padre, Señor, que tú pongas los oídos prestos para oír tu palabra.
porque tu palabra es vida, Señor. Señor, tu palabra dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta hora yo te pido que tú abras los corazones y las mentes en esta hora, para que puedan escuchar y recibir tu palabra, Padre de la gloria. Yo te lo pido, Señor, que tú concedas a tu siervo predicar tu palabra con denuedo, mientras tú extiendes tu mano para hacer señales, sanidades y prodigios, Padre de la gloria, mediante el nombre de tu Hijo Jesús amado. Padre Santo, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Vamos a leer el texto bíblico. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estamos en Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 al 27. Amén. Y la palabra se lee así. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Repito, Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Primero que nada, para que puedan entender esto, les voy a explicar lo que Dios se refiere aquí, lo que es un corazón de piedra y un corazón de carne. Amén. Un corazón de piedra, la piedra es dura, pues un corazón de piedra es un corazón duro, insensible, difícil de llorar, terco, áspero, indiferente, que no tiene empatía hacia los demás, frío, rebelde, sordo, indiferente a la voz de Dios. Es un corazón que se aleja de Dios, que no quiere escuchar el llamado de Dios. Eso es un corazón de piedra. Amén. El contrario al corazón de carne es un corazón tierno, sensible, receptivo, manso, obediente, manejable. Un corazón sensible que llora ante la presencia de Dios. Amén. Un corazón que escucha el llamado de Dios, que escucha la voz de Dios, que se acerca a Dios. Eso es un corazón de carne. Amén. Y el Señor nos dice aquí en este versículo que Él se encarga de quitar en nosotros ese corazón de piedra y nos pone uno sensible, uno de carne, un corazón para poder escuchar su voz. Amén. Y cuando dice un ejemplo en la Biblia, de un corazón de piedra, lo vemos en Éxodo. Amén. Cuando el corazón del faraón se endureció, que no quería escuchar la voz de Dios, a través que Moisés le daba el mensaje para que soltara al pueblo de Israel, y él se le endureció el corazón, tenía un corazón endurecido de piedra, no quería escuchar la voz de Dios. Y le dijo, el faraón le dice a Moisés que quién es Jehová para yo escuchar su voz. ¿Quién es él para que yo escuche su voz? Ve, un corazón de piedra, no quería escuchar el llamado de Dios. Amén. Y dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Para que yo le haga caso y suelte a Israel. ¿Quién es Jehová? Ve, ahí vemos en la Biblia un ejemplo de que es un corazón de piedra. Y el faraón tenía ese corazón de piedra. Por eso, aún viendo las señales, viendo todas estas plagas que estaban viniendo a causa de que él tenía el corazón duro y que no quería soltar al pueblo de Israel, vemos que él, con tú y viendo todas las señales, no quería escuchar el llamado de Dios. Como actualmente el ser humano está viendo las señales del principio de dolores y no quiere escuchar el llamado de Dios. Amén. Igual como el faraón. En este tiempo vemos las señales y vemos todo lo que está ocurriendo, pero el ser humano no quiere acercarse a Dios, no quiere escuchar el llamado de Dios. ¿Por qué?
porque el corazón de piedra, amén, y tiene los oídos tapados, oyen pesadamente. Pero en esta hora el Señor va a quitar los corazones de piedra. En esta hora el Señor va a poner corazones de carne. En esta hora el Señor va a abrir tus oídos para que tú te puedas convertir de corazón y Dios te sane. Amén. En versículo 27, el Señor dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis preceptos, y haré que andéis en mis preceptos, diga, en mis estatutos, perdona, y andéis que haréis en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. El Señor nos promete aquí que Él va a depositar de su Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Y cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo, entonces vamos a poder, Dios mismo va a hacer que nosotros cumplamos con sus estatutos y preceptos. Estatutos y preceptos no es otra cosa más que las leyes y los mandatos de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios. Para poder cumplir los mandamientos de Dios, tiene que Dios habitar en nosotros. Amén. Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos cumplir con los mandamientos de Dios. Amén. Tiene que el Espíritu Santo de Dios morar en nosotros, en nuestros corazones. Amén. Para nosotros poder cumplir con los mandamientos de Dios. Porque nosotros con nuestra propia fuerza no estamos capacitados. No estamos capacitados para poder cumplir con los mandamientos de Dios. Amén. Pues Dios quiere ponerte un corazón nuevo y limpio y llenarte de su Espíritu Santo para que sí puedas cumplir con sus mandamientos y vivir una vida en santidad. Amén. Y nosotros no estamos capacitados para poder cumplir con sus mandamientos y vivir una vida en santidad. ¿Y qué es santidad? ¿Qué es vivir una vida en santidad? Es vivir una vida separado del mundo. Es separarte del mundo, no practicar el pecado. Amén. Separarte para Dios. Amén. Santidad es separarse para Dios y no practicar el pecado. Amén. Siendo cristiano no significa que no vamos a fallar. ¿Sabe? El Señor nos ayuda a vivir una vida en santidad, pero eso no significa que no vamos a fallar. Porque mientras vivamos en esta carne, que es pecado, vamos a fallar. Pero hay una diferencia entre fallar y practicar el pecado. Amén. Practicar el pecado es una persona que sigue cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Todos los días, cometiendo el mismo pecado. Amén. A diferencia de fallar, que uno puede fallar, pero arrepentirte y no volver a cometer ese pecado. Amén. Esa es la diferencia entre fallar y entre practicar el pecado. Y cuando estamos en Cristo Jesús, el Señor nos ayuda a poder vivir esa vida en santidad. Amén. Para poder vencer esta carne que es pecadora, tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Una vez nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor te sella con su Espíritu Santo, porque la palabra dice que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Primero tienes que reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, creer en Él. Y después el Padre envía la promesa sobre ti, envía el Espíritu Santo, para que tú entonces puedas poder cumplir con el propósito de Dios, para que entonces tú puedas caminar bajo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Para poder vencer esta carne, nosotros tenemos dos enemigos, el diablo y la carne. Para poder vencer esta carne, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso que Jesús dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y ese poder no es tan solo para poder echar fuera demonios, sino también para poder vivir en santidad. Poder para poder vencer esta carne. Amén. En Romanos 8:13 dice: porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. En este cuerpo en que vivimos, como les había dicho, es un cuerpo de pecado. De este cuerpo sale pecado. Amén. Pero si nos sometemos a Dios, esta carne puede menguar. Amén. Mediante oración. Mediante oración, teniendo una vida de oración, de ayuno, de vigilia, leyendo su palabra. Y el Señor te va llenando de su Espíritu Santo para que esta carne entonces empiece a menguar y sea el Espíritu Santo sobre ti y ayudándote a caminar.
Amén. De esta carne, si no nos sometemos a Dios, de esta carne sale pecado. Y en Gálatas 5:19 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía. Y cosas semejantes a estas, y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Amén. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Al contrario, yo estoy aquí para llevarte una verdad. Porque la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Pero si nos sometemos a Dios y abrimos nuestros corazones a Cristo, podemos vencer toda tentación y hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dios nos llena de su Espíritu Santo. Y así cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros a través de Cristo, Dios nos da unos frutos. Amén. Esos frutos nos los da el Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Esos son frutos del Espíritu Santo. Amén. Por eso que con nuestras propias fuerzas no podemos. Amén. Para tener esos frutos tenemos que tener a Cristo verdaderamente en nuestro corazón. Cuando estamos en Cristo es que podemos vivir en amor, en verdadero amor, en paz, en paciencia. Aún ocurriendo todas estas cosas que están pasando, si tenemos a Cristo, uno de los frutos es la paz. Podemos tener paz en medio de toda esta situación. Amén. Pero eso solo es cuando tienes a Cristo en tu corazón. Por eso si tú no has aceptado a Cristo, de verdad que hoy es el día de que lo hagas. Amén. Es Dios quien nos prepara y nos enseña el camino. Amén. El Señor, en su palabra dice que yo te haré entender y te enseñaré el camino en cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Es Dios que nos enseña el camino y es Dios que nos prepara y nos guarda. Amén. No solamente nos enseña el camino a nosotros, sino cuando aceptamos a Cristo, nos enseña a nosotros el camino y a nuestros hijos. Amén. ¿Y quién es el camino? En una ocasión uno de los discípulos, Tomás, le pregunta a Jesús que cuál era el camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solamente en Cristo tenemos la salvación. Solamente en Cristo podemos ir al cielo. Solamente en Cristo podemos llegar al Padre. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, de su Hijo amado. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo, no solamente el Señor te da la salvación a ti, sino se la da a tu familia y a tus hijos. Amén. Qué regalo tan hermoso. Santo aleluya. Dios te prepara. Mira, muchas personas no le sirven al Señor, no quieren ir a la iglesia, no quieren aceptarlo en su corazón porque dicen, yo no soy un hipócrita, yo no estoy preparado para aceptar al Señor, porque yo fumo, yo hago todas estas cosas. Amén. Pero el secreto, si las personas pudieran entender y comprender que Dios te quiere así, tal y como tú eres, porque tú nunca vas a poder cambiar con tus propios méritos, con tus propias fuerzas, con tu capacidad. Dios te llama así mismito como tú eres. Y es Dios que poco a poco, Él es el que te va a transformar y te va a cambiar. Si las personas entendieran este secreto, que no eres tú con tus propias fuerzas, que no esperes el día de que tú vayas a cambiar para entonces ir a una iglesia y convertirte al Señor, porque eso nunca va a pasar. Nunca vas a poder dejar un vicio si no es con Cristo. La palabra dice, separados de mí nada podés hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Cristo no puedes dejar vicio. Separados de Cristo no puedes dejar las malas costumbres. No puedes dejar esas ataduras. No puedes dejar toda esa tentación. Amén. Toda tentación del mundo que son vicios, droga, alcohol, no la puedes dejar. Hay personas que no van a la iglesia porque saben que están mal. Pero si supieras que el secreto lo tienes, que tú tienes que ir así, el secreto está en Cristo Jesús. Tú vas así y el Señor te recoge así como tú eres. Solamente Él quiere tu corazón. Y Él es el que te va a cambiar y te va a ayudar. Amén. Mira, y esto lo podemos ver en la Biblia. Esto lo podemos ver en la Biblia. Todo el mundo conoce a Pedro.
Hello. Amén. A Pedro, el apóstol Pedro. Pero no siempre fue el apóstol Pedro. Amén. Él era un pescador. Amén. Y cuando el día que él siguió a Jesús, él era un pescador y estaba haciendo su trabajo. Amén. Estaba haciendo lo que él se dedicaba a hacer, a pescar. Y Jesús ese día estaba predicando la palabra del reino. Y como había ese día tantas personas, estaban encima de Jesús mientras él predicaba. Y él ve a lo lejos 2 barcas. Y una de esas barcas estaba Pedro. Y Pedro estaba lavando las redes porque ya había culminado su trabajo, estaba pescando, a la cual no había conseguido ni un solo pez, no había conseguido peces. Y entonces Jesús se acerca a Pedro y le pide permiso de poder predicar. Como la gente estaba encima de Jesús, pues él le pide permiso para predicar desde su barca. Amén. Y entonces él se monta en la barca de Jesús. Jesús se monta en la barca de Pedro. Y le dice a Pedro que se mueva un poquito más fuera de la orilla para poder enseñar. Entonces él se sienta en la barca de Pedro a enseñarle a la multitud, a predicarle a la multitud. Amén. Cuando termina de predicarle a la multitud, le dice a Pedro, boga mal adentro. Amén. Entonces Pedro boga mal adentro. Jesús le dice a Pedro, boga mal adentro para que tire las redes y buscar peces. Y Jesús le dice, maestro, hemos estado toda la noche y no hemos conseguido ni un solo pez. Pero le creyó a Jesús y le dijo, mas en tu nombre tiraré las redes. Pues boga mal adentro. Luego Jesús, cuando tiran las redes, recogen una cantidad de peces increíble que tuvieron que hacerle señas a los de la otra barca, a los de la otra barca, porque eran 2 barcas. Y llenaron las 2 barcas de peces de tal manera que se estaban hundiendo. Amén. Cuando Pedro ve esa señal y ese milagro, le entró un temor en su corazón que cayó arrodillado, postrado delante del Señor. Y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Le entró un temor en su corazón porque reconoció que tenía al Cristo al frente de él. Y le dijo, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor no lo juzgó. El Señor no lo señaló y le dijo, si era un pecador, no. Él le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En esta hora el Señor te dice, no temas, serás pescador de hombres. El Señor no mira tu condición, el Señor quiere que tú le entregues su corazón y Él te va a hacer un pescador de hombres. Poco a poco, desde ese momento, Pedro lo dejó todo y dejó todo para seguir al Maestro. Amén. Dejó toda su vida y desde ese momento siguió a Jesús, creyó en Él y desde ese momento el Señor empezó a trabajar con Él para ser un pescador de hombres. No en ese mismo instante Él no fue un pescador de hombres. ¿Ve? Desde ese momento él empezó a trabajar con Pedro. Amén. Porque el Señor es tan maravilloso que Él sabe que nosotros no podemos. Que es Él que nos tiene que ayudar. Amén. Otro caso que vemos en la Biblia es el de Zaqueo. Otra historia que a mí me encanta. La historia de Zaqueo. Zaqueo era un estafador, era un ladrón, un cobrador de impuestos. Era jefe de publicanos. Entonces cuando Jesús estaba pasando por Jericó, un día que estaba pasando por la ciudad donde vivía Zaqueo, había muchas personas, pero como Zaqueo era pequeño de estatura, no podía alcanzar a Jesús. Era pequeño, no podía alcanzar a Jesús. Y se trepó en un árbol para cuando pasara Jesús, él poder acercarse a él, poder verlo, porque no podía verlo de tantas personas que habían. Pero como Jesús nos conoce, Jesús conoce cada cabello que tú tienes, cada hebra de cabello que tú tienes, Jesús nos conoce. Jesús fue directamente a donde estaba el árbol, donde estaba Zaqueo, y le dice, Zaqueo, baja, que es necesario que yo more hoy en tu casa. Amén. El Señor sabía que él era un pecador, que era un estafador, el Señor lo sabía. Pero fue para donde él y le dijo, bájate que hoy yo me voy a quedar en tu casa. Y Zaqueo se bajó gozoso y fueron para su casa. Y cuando estaban en su casa, todo el mundo murmuraba. Porque decía, mira, el Señor está en casa de pecador. Está en casa de pecador. Amén, pero ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo reconoció su pecado. Y le dijo, Señor, se paró delante del Señor y le dijo, Señor,
en esta hora le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le voy a dar 4 veces más de lo que le he quitado. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Amén. El Señor le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Amén. El Señor no lo juzgó. El Señor sabía que él era un pecador, pero creyó en Jesús. Creyó en Jesús. Y el Señor es tan maravilloso que Él nos perdona. Amén. Por eso fue que murió por nosotros. Por eso fue que se hizo carne. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Jesús vino a salvar a todos los que están perdidos. Por eso que el Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando tu puerta en esta hora. Amén, para cenar contigo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino para salvarte, para darte la salvación. Amén. Y aún con todas las señales que están ocurriendo, el ser humano no quiere abrirle la puerta de su corazón, porque tiene corazones de piedra, porque están huyendo pesadamente. Pero en esta hora, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que tú remuevas los corazones de piedra. En esta hora yo te pido, Padre de la Gloria, que tú hagas los corazones de piedra en corazones de carne. Padre de la Gloria, que tú abras los oídos espirituales, Padre Señor, para que puedan convertirse a ti y tú los sanes, Padre de la Gloria. Padre, yo te pido liberación en esta hora. Padre, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre Santo, Señor, he predicado tu palabra. Señor, tu palabra dice que no torna atrás vacía, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos. Padre de la Gloria, yo te pido, si hay alguien aquí que ha escuchado y no tiene a Cristo en su corazón, Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo confrontando en esta hora. Padre, que sea tu Espíritu Santo poniendo el temor, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Padre de la Gloria, yo te pido, Señor, así cuando Pedro predicó y sobrevino temor sobre toda carne, Padre de la Gloria, y se convirtieron 3,000 personas, Padre de la Gloria, porque vino el temor, porque vino la sabiduría de Jehová. Yo te pido la sabiduría de Jehová, Padre, en esta hora, que entre en los corazones, Padre, el principio de la sabiduría, que es el temor, que el temor entre en los corazones, Padre de la Gloria, para que reconozcan y sepan que separados de ti nada podemos hacer, que separados de Jesucristo no podemos ir al cielo. Solo Jesucristo es la salvación, solo Jesucristo es la salvación. Mira las señales que están ocurriendo. No te hagas el ciego, no te hagas el sordo, Padre de la aleluya, porque Jesucristo está llamándote desde hace tiempo. Desde hace tiempo Jesucristo está llamando, aleluya, está llamando a su pueblo, está llamando a sus hijos. En esta hora, si hay alguien que me esté escuchando, ya sea en las redes, ya sea aquí alrededor de las Margaritas, del Mirador, si hay alguien que me esté escuchando y quiera a Cristo en esta hora, lo puede hacer desde su casa, desde su cuarto. Amén. Repita estas palabras conmigo. Hoy puede ser el día que cambie tu historia. Hoy puede ser el día de tu salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si crees que Cristo resucitó y lo confiesas con tu boca como tu Señor, serás salvo. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti. El Padre quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne y depositará de su Espíritu Santo, de lo más precioso, de lo más preciado de Él, su Espíritu, y lo va a depositar sobre ti para que tú puedas cumplir con sus mandamientos, con sus leyes. Amén. En esta hora, si quieres a Cristo, repita conmigo: Padre amado, acepto el sacrificio de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Lo quiero en esta hora como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo en ti. Creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos.
que subiste al cielo y que vendrás nuevamente. Yo te pido, Jesucristo, que tú envíes tu Espíritu Santo sobre mí para que me ayude, para poder congregarme en una iglesia, para poder servirte, para perseverar hasta el fin. Padre, envía tu Espíritu Santo y ayúdame. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Si hiciste esta oración y lo crees en tu corazón, recibiste la salvación en esta hora. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que buscar una iglesia, tienes que congregarte, tienes que leer sus palabras, tienes que ayunar. Pero todo esto es poco a poco, poco a poco, poco a poco. El Señor mismo te va a ir llevando. Amén. Santo, aleluya. Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es lo mejor que ha pasado en mi vida. Jesucristo es lo más hermoso que puede pasar en tu vida. Cree en Él. Él no va a fallar. Él no me ha fallado durante todo este tiempo que yo no he estado trabajando y a mí no me ha faltado nada. Porque la palabra dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo he visto esa palabra cumplirse. Yo he visto cómo Dios me ha tocado los corazones. Cómo han llegado dinero a mi cuenta. Cómo han llegado compra a mi casa. Amén. Créale al Señor. Aún en este tiempo el Señor suplirá. Pero tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Gracias por estar en este tiempo conmigo. Estoy aquí haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy aquí porque yo sé que hay personas que van a escuchar. Yo sé que hay personas que han recibido la salvación en esta hora. Amén. La gloria es del Señor. Me pueden escribir por inbox los que me están escuchando. Por Facebook. Me pueden escribir su petición. Yo voy a estar orando por su petición. Me pueden escribir en confianza que yo voy a estar orando. Si me tengo que comunicar con usted, lo voy a hacer. Amén, porque para esto el Señor me ha llamado, para predicar su palabra, para predicar su verdad. Amén. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar en esta noche, en esta tarde. Dios les bendiga y nada, comparta esta palabra. Y ha sido un honor. Voy a estar nuevamente predicando y conectándome, así que estén pendientes. Dios les bendiga. Les habló Joshua López. Amén.